Señora jueza, muy buenos días. Para efectos de audio y video me presento. Soy la abogada Saskia Zambrano con matrícula profesional 13-2020-12 y tengo el honor de representar al señor Andrés López, el acreedor en este caso. Su señoría, la historia que voy a relatar hoy es la de una confianza que se rompió y un compromiso que fue ignorado. Vamos a demostrar que el señor Marlon Lino le debe a mi cliente la suma de $5,000 y que pese a los reiterados requerimientos se niega a cumplir con su obligación. Nuestra teoría del caso es clara. Se trata de un incumplimiento documentado de una promesa de pago. Los hechos, tal como los va a escuchar y visualizar en los documentos, son muy evidentes. Tenemos primero el 4 de noviembre del 2021, mi cliente, el señor López, confió en el señor Lino y le prestó $5,000 de su propio dinero. Para dejar las cosas claras y en buena fe, el señor Lino firmó un reconocimiento de deuda, comprometiéndose así a devolver ese dinero en un plazo determinado. Este plazo se venció y a pesar de los múltiples intentos de cobro, el señor Lino ha decidido no cumplir. Señora jueza, es cierto que el documento firmado no constituye a un título ejecutivo, pero tal como se menciona en el artículo 1453 del Código Civil, dispone que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y en este caso, el demandado se obligó a dar una suma de dinero. Asimismo, en el artículo 1719 del mismo cuerpo legal se establece que el instrumento privado reconocido por su autor tiene el mismo valor que una escritura pública. Por lo tanto, su señoría, el reconocimiento de la deuda firmado por el señor Lino lo acredita plenamente la existencia de la obligación que hoy reclamamos. Para que usted no tenga duda alguna, centraremos nuestra prueba en dos puntos. El primero, presentaremos el documento original de reconocimiento de deuda, donde consta la firma del señor Lino, quien aceptó expresamente esa obligación. Como segundo, escucharemos el testimonio del señor Andrés López, quien relatará cómo y por qué entregó esa cantidad de dinero, y el de la señora Melina Franco, quien fue testigo presencial tanto de la entrega como de los reiterados requerimientos de pago. Cuando usted vea y escuche toda la evidencia, señora jueza, la conclusión será inevitable. El señor Lino debe pagar. Por ello, solicitamos que se dicte sentencia declarando la existencia de la deuda y se le ordene al demandado pagar por los $5,000 más los intereses legales correspondientes. En este juicio, su señoría, solo buscamos que se haga valer la palabra de mi cliente y el cumplimiento de la ley. Muchas gracias. Muy buenos días, señor juezas. Para efectos de registro me presento. Soy la abogada Sarela Señor Mendoza con matrícula 13-2020-016 y represento al señor Marlon Lino, demandado en este juicio. Su señoría, la parte actora quiere convencer de que mi cliente es un deudor que se niega a pagar, pero en este juicio vamos a demostrar con clara realidad de que mi cliente no le debe nada al señor Andrés López. Nuestra teoría del caso es simple y se resume en una frase. Esta deuda es inexistente y sin fundamentación legal. La parte actora ha presentado un documento privado y pretende que, con base en él, usted ordene el pago que ya no corresponde. Pero los hechos como tal fueron los siguientes. En primer lugar, la cantidad que está siendo reclamada ya fue debidamente pagada. El señor Lino, mi cliente, sí tuvo esta obligación, pero la cumplió en su momento. La deuda fue saldada hace meses y el señor López, por descuido o mala fe, no formalizó la extinción de este documento. Segundo, el documento que se presenta carece de validez. El propio demandante reconoce que no es un título ejecutivo
y vamos a demostrar que fue suscrito bajo condiciones que no representan una promesa real de pago, sino un respaldo irregular que no tiene un valor jurídico. Con este punto vamos a recalcar que en el artículo 141 de nuestro Código Civil establece que no hay contrato sin consentimiento, objeto y causa lícita. Y el artículo 167 dispone que el error, la fuerza o el dolo vician el consentimiento y producen la nulidad del contrato. Por lo tanto, un documento suscrito bajo estas condiciones puede ser error y carece de una eficacia jurídica y no genera una obligación real de pago, como se dio en esta situación. Además, el artículo 1584 del mismo cuerpo legal nos señala que cuando el pago ya se ha realizado correctamente, esta obligación se extingue y el deudor queda liberado de su la responsabilidad frente al acreedor, que en este caso fue así. Nuestra prueba va a ser enfocada, en primer lugar, documentar los pagos realizados por parte del señor, mi representado Marlon Lino. Asimismo, vamos a escuchar la aclaración de parte de ellos. Además, el interrogatorio al señor López y de su testigo, quienes no podrán precisar la exigibilidad de esos $5.000 que menciona. Señora jueza, al finalizar este juicio queda claro que no existe deuda alguna que perseguir. Por ello solicitamos que se dicte una sentencia absolutoria a favor del señor Marlolino, pues no es justo que se le pretenda obligar a pagar dos veces por la misma obligación. Muchas gracias.